acompañarnos a Primera de Crónicas, capítulo 19 y 20, con el título de hoy, las guerras de David. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre bueno, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que te revelas a nuestras vidas, que no eres un Dios lejano ni ausente, eres un Dios cercano y presente, Dios, que sigues hablando a todo aquel que esté dispuesto a oír, Dios. Que sigues ministrando, sirviendo a las personas con tu Santo Espíritu, Dios. Y hoy estamos deseosos de venir delante de tu presencia y de maravillarnos, Señor, cómo tus planes se van trazando, cómo tú, Señor, obras y también nos hablas en muchos aspectos a nuestra vida. Y no queremos que hoy sea la excepción, Señor. Anhelamos y deseamos que tu palabra salte en vida a nuestros corazones, Señor, y que nos hables. Yo creo que hoy tienes mucho que hablarnos a todos, pero bueno, también a los hombres en especial, y hoy quieres hablarnos también, Señor, acerca del liderazgo, de todo esto que podemos ver aquí en estos capítulos, hablando de las guerras que enfrentó David, Dios. Así es que te rogamos que tu palabra toque nuestras vidas, nuestros corazones. Lo pedimos, háblanos a todos por igual, Señor, hombres y mujeres, grandes y pequeños, Señor, a todos los que podamos oír esta palabra, Dios, que sea tu palabra, Dios. Ayúdame y permite que tengamos corazones dispuestos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, un poco recordando, hemos estado atrás de Primera de Crónicas, viendo la historia que es bien importante, porque cuando miramos la historia bíblica, también podemos recordar cómo Dios estableció planes y promesas y se van cumpliendo, y era bueno que las recordara Israel, pero también es bueno que las recordemos nosotros. Y bueno, hemos estado hablando ya de algunas guerras que enfrentó David, y debido a las victorias militares que fue Dios quien se las concedió a David, comenzó a haber una época de seguridad, una época de prosperidad, una época de bienestar para el pueblo de Dios. Hubo varias victorias militares contundentes, ya hemos estado hablando de ellas, pero eso no significó que esas victorias fueran ya una paz permanente o una paz duradera. Las guerras no terminaron. Los enemigos de Israel continuaron atacando, ¿no? Continuaron haciendo lo suyo. Y nada más a manera de un paréntesis, en la actualidad sabemos que las guerras para Israel han continuado. Desde 7 de octubre de 2023 comenzó nuevamente una guerra cruel y complicada con 7 naciones o con 7, digamos, destinos o con 7 ejércitos diferentes. Comenzó guerra Israel con los países alrededor, ¿no? Desde el 7 de octubre del 2023. Desde 2006 que no había una guerra tan compleja como la que tienen hoy y con la que están enfrentando hoy. Y hemos visto en este tiempo cómo ha conquistado, ha ganado con el ejército de Hezbollah en el sur del Líbano, y por supuesto también la victoria contundente que ha tenido con Hamas en Palestina, al sur de lo que se conoce como Palestina, ¿no? Y también recientemente, y esto es noticia que aún en los noticieros chafas nacionales, ¿no? de las televisoras nacionales han estado publicando mucho acerca también hemos visto en estos días caer al régimen de Siria, ¿no? El régimen de Bashar al-Assad, que desde su padre y su dinastía tenían más de 50 años en una opresión, matando a miles de personas, teniendo crueldad terrible en las cárceles con los enemigos políticos, ¿no? Millones de desplazados que han ido hacia el Líbano, han ido hacia Turquía. En Turquía por lo menos hay unos 6 millones de desplazados sirios, ¿no? Y pues también hemos visto que esa hostilidad cayó, ¿no? De ese tema con la dictadura que había con al-Assad allá
en Siria ha caído y ha extendido sus líneas de seguridad en los altos del Golán, Israel. O sea, que vemos que la hostilidad ha continuado. Y hoy vamos a estar hablando también de una guerra bíblica épica en aquella época, también con Siria, con el mismo país de Siria que cayó recientemente. Pero, mis queridos hermanos, quiero decir que metafóricamente así es la vida. Dios nos concede avanzar, Dios nos concede tener victorias, ¿no? Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, hay muchas batallas más por conquistar. Así que este capítulo 19 y 20 son la crónica de nuevas guerras que enfrentó David. Así es que acompáñame a los primeros versos, ¿no? Versos 1 y 2 dice: después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón. Son los amonitas, ¿no? Recuerdan que tuvo una relación con ellos, David, importante, ¿no? Se refugió allí, llevó a sus padres, etc. Reinó en su lugar su hijo, dice el verso 2. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún para consolarle, aquí verso 3, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer, ¿honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Wow. Ok, observa. Aquí podemos aprender algo interesante. David ya tenía una fama militar. David ya había conquistado países. David ya había ganado una reputación muy importante. Ya lo vimos en el capítulo anterior, como inclusive reyes venían y quedaban bien con él, trayéndole regalos, trayéndole tesoros. Ya le habían dado madera, trabajadores. O sea, ya las naciones temían a David. Pero observa en estos primeros dos versos, en los dos primeros dos versos, que David no era un tirano. David no se convirtió en un dictador, aún y a pesar de que ya era un líder contundente en la región. Qué interesante. Porque a muchos con menos, cuando suben el primer peldaño y los tres primeros escalones, pierden piso y enloquecen. Y ciertas posiciones los pueden hacer perder cordura y convertirse en caciques, en dueños del pueblo, en mandamás, en aquí solo mis chicharrones truenan. ¿No? Pero lo que vemos aquí, volvemos a ver, y tenemos que aprender mucho de David, cómo mostró compasión ante la pérdida del rey de una nación vecina, ¿no? Y entonces obviamente que el hijo subiría al trono. Y David dice: yo voy a mandar embajadores que vayan y puedan darle mi pésame, que puedan ir y le puedan decir: hey, estamos contigo, ¿no? También es interesante, mis queridos hermanos, que podamos observar que David está reconociendo que Naas, el rey que murió, lo trató bien a él. Tuvo misericordia cuando David estaba en debilidad. Es decir, David no se olvidó del trato que le dio Naas. Y nunca, nunca debemos de olvidarnos de las personas que nos han hecho el bien, de las personas que nos han tratado bien. Y sabes, creo que igual que David nos está poniendo el ejemplo en esta ocasión, debemos de ser de personas que corresponden, que no olvidan, que son agradecidas,
que no olvidan su pasado, que no olvidan que pasaron por dificultades y que cuando estaban pasando por una mala temporada, que cuando estaban pasando por un mal tiempo, o quizá que cuando no era nadie, hubo alguien que les extendió la mano, ¿no? Muchos que quizá hoy pueden ser personas exitosas, quizá empresarios que les va bien, quizá puedan recordar personas que cuando estaban jóvenes confiaron en ellos. Confiaron a pesar de su edad, a pesar de su juventud, les dieron la mano, ¿no? Entonces es importante nunca olvidar a esas personas, ¿no? ¿Y qué hizo cuando, bueno, están en una situación de vulnerabilidad? Manifestó misericordia. Y déjenme decir algo, porque David, cuando se entera de esa noticia, pues uy, qué mala onda, ¿no? Uy, qué triste, pero bueno, van a salir adelante. Dice que manifestó misericordia, expresó su sentir, expresó su pesar, pero no se quedó con los brazos cruzados, sino que esa misericordia la puso en acción, envió embajadores. Y es que en ocasiones podemos sentir compasión por las personas y sentir tristeza y sentir, ¿no? Pero no hacer nada. Y simplemente nos quedamos como con un buen sentimiento, pero con los brazos cruzados. Este no es David. No había WhatsApp ni redes sociales, así es que David tuvo que enviar hombres con un mensaje de consuelo, con un mensaje de ánimo, con un mensaje de paz. Pero sabes, el hijo de Naas, Hanún, estaba rodeado de malos consejeros que entendieron mal y metieron a todos en problemas. Metieron al reino en problemas, se metieron ellos en problemas y de pasada también metieron en problemas a David y a sus valientes que fueron a llevar ese mensaje, ¿no? Entonces aquí nada más quiero que observes en ese verso 3 que lo primero que dicen los príncipes, es decir, las autoridades que rodeaban al rey, ¿no? Sus consejeros le dicen, hey, ¿tú crees que a poco David viene a hacer la paz y viene en buen plan? Nada, ¿sabes qué está haciendo? Viendo que ya tu papá se murió, están viniendo a acechar, están viniendo a observar, están viniendo a espiar, ¿no? A reconocer, a medir el agua de los tamales, ¿no? Para conquistarnos. Y si tienes que considerar eso en tu vida, porque malos consejeros te pueden hacer pasar muy mal rato, ¿no? Y estos hombres quizá quisieron consolidarse como príncipes al estar en un momento de transición de autoridad. Quizá se quisieron hacer pasar por sabios, pero hablaron sin pensar. Y ellos dijeron, no creo que venga David en buena onda, en buen plan, ¿no? Así es que también podemos ver aquí cómo es bien común. Dice el dicho que el león piensa que todos son de su condición. No. Y estas personas con un mal corazón pensaron que David también tendría un mal corazón. Así es que recibir consejo de personas que no tienen un buen corazón, que no tienen buen principio, que no tienen realmente sabiduría, puede ocasionar terribles consecuencias. Así es que chécate a quién oyes, quién te aconseja. Yo creo que, y algunos pueden decir, yo no necesito consejo de nadie, yo me aconsejo a mí mismo, yo soy muy bueno en todo y yo todo, ¿no? Y entonces yo nunca necesito consejo. Eso es un grave error. Todos necesitamos consejo en nuestras vidas, alguien que nos dé dirección, que nos dé perspectiva, que nos pueda traer palabra de Dios, que nos pueda dar consejo espiritual, que nos pueda cuidar y proteger. Necesitamos personas de ese tipo, todos en nuestra vida. Pero también ten cuidado, porque no solamente tenemos el riesgo de ser de recibir mal consejo, sino también de nosotros dar un mal consejo. Cuando estamos más motivados por nuestra experiencia humana o cuando estamos más motivados por nuestras emociones y sentimientos, podemos también ser personas que demos malos consejos.
Entonces aquí podemos nosotros ocasionar terribles cosas y terribles consecuencias. Debemos ser cuidadosos en de quién recibimos consejo y a quién damos consejo y cómo damos consejo, ¿no? No a quién, sino tener precaución de ser consejeros realmente bíblicos, ¿no? Ahora el verso 4 me dice entonces Anún, ¿no? Ya el heredero al trono, tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. O sea que nalgas no es una grosería, mis queridos hermanos, está en la Biblia, ¿no? Y para ciertos entornos puede ser una palabra soez, pero no lo es. Realmente es la manera en la que se llama el músculo en el que nos sentamos. ¿No? Ahora, ¿qué pasa aquí en el verso 4? ¿Qué hace con los mensajeros de David? Los humilló. Y los humilló de una manera muy tremenda. En esa cultura, la barba era un sinónimo de libertad. Y estar rasurado, no tener barba, era un símbolo de ser esclavo. Pero ser esclavo muchas veces era algo difícil de llevar, algo cruel, algo complejo, de tal manera que muchos pensarían más bien en esa cultura en morir antes que rasurarse. Imagínate esto, prefiero morir a ser esclavo. Y entonces muchos, la barba anunciaba que no eran esclavos. Creo que esa moda está de regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora las barbas andan de moda, andan por todos lados, ¿no? Unos años atrás era como insalubre, como feo, pero ahora la barba, ¿no? Y ahora las peluquerías ya son barberías, ¿no? Y todo un estilacho y toda una historia ahí en traer barba y como que da importancia a algunos. Qué lástima para los que somos lampiños, ¿no? Que no podemos lucir una barba así de leñador. Pero bueno, en esa época era muy importante tener barba y lo sigue siendo en el Oriente en este tiempo, sigue siendo un símbolo de mucha importancia. Así es que no los mataron, pero los ridiculizaron, simplemente los humillaron cortándoles la barba y cortándoles el vestido, o sea, la bata, la túnica hasta la mitad del cuerpo. O sea, los dejaron semidesnudos. Ahora, según 2 de Samuel, capítulo 10, que también narra ese tiempo y esa historia, dice que no les cortaron la barba por completo, sino les cortaron la barba a la mitad, es decir, solamente de un lado de la cara. Entonces, la idea era literal ridiculizarlos, ¿no? Dejándolos semidesnudos y mandándolos de regreso. El mensaje era muy claro. Si a quienes ridiculizaron eran los embajadores, los representantes de David, el mensaje era muy claro. Aborrecemos al rey David y no estamos dispuestos a llevarnos bien con él, ¿no? Por tanto, sus embajadores van para atrás. Lo que le hicieron a sus embajadores, querrían hacérselo también a David, ¿no? O sea, una hostilidad tremenda. Ahora vayan conmigo, si tienes una Biblia, a Juan capítulo 15. Si no te da tiempo, quizá nosotros podamos proyectar estos versos de Juan. Estamos hablando de un Nuevo Testamento. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Y aquí hay algo interesante a recordar. ¿Cómo podemos cruzar esta historia con nuestra relación con Cristo? Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y nosotros también somos sus embajadores en un mundo hostil que muchas veces rechaza a Jesús y lo hace a través de rechazarnos a nosotros mismos. Yo he escuchado historias de mamás que dicen: prefiero a mi hijo borracho, prefiero a mi hijo delincuente que cristiano, ¿no? Y en sus propias familias muchos pueden inclusive recibir esa hostilidad y ese
aborrecer a los cristianos. Dice, algunos en sus trabajos los aborrecen por ser cristianos, ¿no? Espero que no porque dan un mal testimonio o un testimonio de personas religiosas fastidiosas, sino teniendo una fe real, frutos genuinos de su vida, siendo responsables en su trabajo, siendo personas diligentes, productivas y de buen testimonio, aún así pueden llegarlos a rechazar simplemente por su fe. Entonces creo que es relevante ver lo que dice Juan capítulo 15, versos 18 al 20. ¿No se cortó la transmisión, Charlie? No. Ok. Dice, si el mundo les aborrece, sabed que a mí me aborrece antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya, ¿no? A los que reciben a Cristo, también los van a recibir a ustedes. Pero los que rechazan a Cristo, también los van a rechazar a ustedes. Entonces también me lleva esto a una idea, que es imposible ser cristiano y no ser aborrecido. Y no tener en este mundo caído algún tipo de hostilidad. Entonces debemos de estar conscientes. Ahora, si tú dices, bueno, a mí nunca me han rechazado por ser cristiano, a mí nunca me han aborrecido por mi fe, probablemente y estés más camuflajeado con el mundo que con Cristo. No, capaz de que te parezcas más a ellos, ¿no? Dice aquí, sí se cortó. No sé si está cortado, pero dice Alevia que sí se cortó la transmisión. Yo como que vi que no estaba, pero no, ahí veo corazoncitos, no sé quién los puso, pero creo que sí estamos conectados nuevamente. Bueno, entonces continuamos. Lo que sí quiero decir aquí en este punto, que debemos estar conscientes que el mundo puede llegar a ser muy hostil con nosotros, pero debemos estar felices y gozosos de representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y como decía Pablo, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree, ¿no? Vuelvo a preguntar ahí, creo que Clau, ¿no? Sí, se fue. No, dice que no, Mariner dice que no se corta. Entonces probable y se le cortó a Ale. Pero ahí seguimos. Ahora vamos al verso 5. Dice, se fueron luego, dice, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados, o sea, avergonzados. Y dice, y el rey mandó que les dijeran, estáos en Jericó, manténganse en Jericó, ¿no? Eso es parte de lo que hoy es Cisjordania, ¿no? Parte de digamos, del norte oriental, el norte oriental de Jerusalén. Y dice, esténse allá hasta que les crezca la barba y entonces vuelvan. Otra vez, fíjate cómo cada uno de estos versos, vamos en el 5º verso y cada uno tiene algo que decirnos, cada verso tiene algo que enseñarnos. Me encanta ver esta actitud en David porque, sabes, esto es liderazgo. ¿Qué hizo David? Los protegió. ¿Qué hizo David antes de que llegaran a Jerusalén? Cuidó su reputación. Me encanta esto que hizo en este verso 5. Cuidar el corazón de otros. Cuidar el corazón de los demás es de grandes. Proteger la vergüenza de otros es honrar, es respetar. La palabra honra tiene que ver con cubrir la vergüenza o la debilidad de otros, la falla, la vergüenza, ¿no? A veces fallamos y todos fallamos, pero cuando alguien viene y cubre nuestra desnudez, ¿no? Cuando alguien cubre nuestra vergüenza, cuando alguien, esto es honroso.
Y a mí me parece que aquí tuvo una tremenda actitud David en proteger que no llegaran hasta Jerusalén, en cuidar su corazón. Esto es de grandes, mis queridos hermanos. Versos 6 y 7. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, ¿no? Entonces los amonitas, viendo que la regaron, y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos. Entonces, ¿qué hacen los hijos de Amón? Enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, ¿no? Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra, ¿no? Entonces, chécate que solitos se dieron cuenta de su grave error, de que se hicieron odiosos. Creo que nos hemos hecho odiosos, ¿no? Y como dicen por ahí en mi tierra, el miedo no anda en burro. Así es que se prepararon para enfrentar las consecuencias. Recuerden que para este momento Israel, David, son personas respetables, son personas que se les teme porque han tenido tremendas victorias militares sobre los países vecinos. Así es que se dan cuenta de que eso de haberles rasurado la barba y de haberles cortado los vestidos no fue buena idea. El chistecito les salió caro. Entonces, ojo, los malos consejos salen caros. Se dan cuenta de que su ejército es insuficiente para enfrentar el ejército de David. ¿Y qué hacen? Pues tuvieron que tomar plata e ir y contratar mercenarios. Fíjate que los mercenarios siguen existiendo hoy en día. Rusia, por ejemplo, tiene ejércitos mercenarios, es decir, son ejércitos particulares, no es el ejército que pertenece a un país en particular, ¿no? Digamos, el ejército oficial de Siria, no, sino que, por ejemplo, contratan a grupos paramilitares, ejércitos particulares que se rentan a sueldo, que se rentan para ir a la guerra, y estos se llaman mercenarios, ¿no? Entonces eso tuvieron que hacer ellos, tuvieron que contratar ejércitos y tuvieron que contratar gente porque no podían enfrentar solos a Israel. Y entonces dice el verso 8 que oyéndolo David, ¿no? Que tanto los amonitas como sus ejércitos mercenarios están para ir a la guerra. Dice que envió a Joab. Ojo, no fue David a la guerra, sino que envió a su comandante, al jefe del ejército, con todo el ejército de los hombres valientes. Entonces no es todo el ejército en general, sino que aquí David manda a la élite militar de Israel, ¿no? Debemos de recordar un poco aquí porque dice el ejército de los hombres valientes. Ya lo hemos estudiado, ya hemos hecho reflexión acerca de esto, pero bueno, aquí David vuelve a enviar a su grupo élite a la guerra. Y tenemos que recordar algo que es importante, mis queridos hermanos, ¿no? David no era nadie sin su gente. Estos valientes, los famosos valientes de David, son los de la cueva de Adulán. O Adulam, ¿se acuerdan de ellos, no? Hombres que cuando conocieron a David y lo fueron a buscar a la cueva donde se encontraba David, no eran nada. Dice la escritura que eran personas endeudadas, que eran personas descontentas, que eran personas amargadas en espíritu, que eran personas afligidas, pero ahora pertenecen a las fuerzas del élite de Israel, ¿no? Son personas muy especiales. David no tendría esas victorias que Dios le dio sin haberle dado a estos valientes que lo rodeaban. Necesitamos también cada uno de nosotros rodearnos de personas que nos hagan fuertes. No, Dios
Hablamos un poco de esto el domingo pasado, cómo Dios nos hizo personas para ser interdependientes, que unos a otros nos cuidemos. Dice 2 Samuel, nada más para ponerte un ejemplo de varios que hay en la historia de Israel acerca de estos valientes en particular. En 2 Samuel 23:8, solamente quiero presentar uno de los ejemplos importantes que hay de esto. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Monita, principal de los capitanes. Este era Andino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. No. O sea, este hombre que se menciona aquí, que era de los valientes de David, solamente él en una ocasión mató a 800 hombres. O sea, ni las películas de Bruce Lee ni de no sé quién, de el superagente 00, ¿qué? Ese 7 pueden representar la habilidad militar que tenían estos hombres. Imagínate, ¿no? A más de 800 hombres, un solo hombre. Estos son los valientes de David. Y bueno, y regresamos, como entonces David los envía a enfrentar al ejército de los amonitas y a los mercenarios. Y en el verso 9 dice, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. O sea, están los amonitas y los reyes contratados, los otros, el ejército contratado, estaban en el otro lado del campo. ¿Qué quiere decir este verso 9? Que había dos frentes de guerra para Israel. Dos frentes distintos de guerra. Y entonces verso 10, Joab, el jefe de la milicia israelí, dice, viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, ¿no? De los valientes más valientes, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios, ¿no? Entonces ustedes van a ir, fíjate, hoy hablábamos de la caída que tuvo el régimen de Bashar al-Assad, ¿no? En Siria, ¿no? Y estos son los mismos sirios, los que están al norte después de los altos del Golán, en Damasco, el famoso Damasco, ¿no? Hoy en día. Y dice, con ellos el ejército contra los sirios. Entonces manda a la fuerza elite, los manda contra los sirios. Y dice el verso 11, puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano. Y entonces Joab se va con unos y Abisai se va con otros, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Entonces atienden esos dos frentes de guerra, como lo ha estado haciendo hoy Israel con 7 frentes de guerra. Y dice el verso 12, y dijo, si los sirios fueran más fuertes que yo, no está hablando ahí entonces con su hermano Abisai, le dice, tú me vas a ayudar. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te voy a ayudar. Qué interesante esto, porque aquí también hay enseñanza para nosotros. ¿Qué vemos aquí en Joab? Joab es un estratega militar, ¿no? Ahora, me llama la atención algo. ¿Se da cuenta que hay dos frentes de guerra? ¿Para qué está dispuesto el ejército? Pregunta. Pues para ir, pelear y vencer, ¿no? Checa que cuando él se da cuenta que hay dos frentes de guerra, no oró. No dijo, ay, voy a orar a ver qué hago. Usó la sabiduría que Dios le dio previamente. Él ya está dispuesto para la guerra, es su papel al ir a la guerra. Y es que, mis hermanos, hay momentos en los que hay que actuar. Si dice él, ¿saben qué, hermanos? Vamos a hacer una velada de oración, a ver qué hacemos. Los matan, simplemente. No les da tiempo de responder. La estrategia era obvia y era una: tienen que atacar. Ahora,
checa cómo se dividen y cómo también hay una estrategia bien interesante en el verso 12. Mira, no sabemos cuál de los dos ejércitos vaya a tener más fuerza, pero vamos a hacer algo. Si ves que ellos son más fuertes que yo, me vienes y me ayudas. Pero yo también voy a estar atento a lo que tú estés peleando, y si son más fuertes que tú, yo voy a ir y yo te voy a ayudar. Qué interesante. Esto hace un ejército vencedor. Es un equipo en el que todos deben de estar dispuestos a ayudarse. Todos deben de estar dispuestos a colaborar unos con otros. Esto es un principio súper básico para el éxito. La unidad, la colaboración, la buena actitud. En el ministerio, ¿no? Podemos colaborar con otros pastores, con otras iglesias. Dentro de la iglesia podemos colaborar entre un ministerio y otro, ¿no? Muchas veces podemos decir, oh, veo a mi hermano que está cargando bolsas o que está haciendo algún trabajo o alguna tarea. Yo ya terminé, yo ya mi tarea la tengo bajo control, la tengo ya hecha, pero ves a tu hermano que está en alguna situación y dices, no, yo no entro a ayudarle, ¿no? Y si hay necesidad en limpieza, si hay necesidad en la cocina, si hay necesidad en alguna otra área, y dices, no, bueno, es que yo soy de la alabanza, de la elite especial, de las fuerzas especiales, y entonces yo no meto las manos para ayudar a los de la cocina, a los de la limpieza, a los del estacionamiento. O sea, mi chamba no es recibir gente a la entrada, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Y bueno, estoy hablando de cosas muy sencillas y muy básicas, pero de lo que quiero hablar es de un principio básico para el éxito, que es la unidad, es la colaboración, es la actitud. ¿Cuántas cosas podemos aprender de la Biblia, verdad? Verso 13 le dice, fíjate, este verso 13, quiero que veas, pon mucha atención en este verso 13. Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová, haga el Señor lo que bien le parezca. Ese verso 13 es un gran discurso. No. Y de repente has visto esas películas épicas de guerra, de temporada, ¿no? Y cómo ves cómo el jefe en mando da un discurso al ejército antes de salir a la guerra, ¿no? Y creo que esos discursos muchas veces son esenciales para motivar al ejército. Ese discurso puede ser crucial para la victoria, ¿no? Y yo creo que ese discurso es lo que hace la diferencia en todo. Porque lo que les está diciendo en este verso 3 es por qué van a ir a la guerra. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Para qué van a ir para qué van a exponer sus vidas? ¿Y de qué manera la deben de exponer, no? Y entonces, ¿qué les dice? Esfuércense y esforcémonos. O sea, eso es un líder. No nada más dice, échenle ganas. No, yo también. Soy el primero. Soy el que pone el ejemplo en esto, ¿no? Y dice, esfuércense y esforcémonos. Y viene la razón superpoderosa por nuestro pueblo, o sea, por los hijos, por sus esposas, por sus nietos, por sus parientes, por sus hermanos y por las ciudades de nuestro Dios, ¿no? O sea, todas las tribus de Israel. Pero mira ahí esto, y haga Jehová lo que bien le parezca. No. Entonces, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Pablo les dice a los Gálatas cuando les está reprendiendo y les está dando un mensaje fuerte, les dice Pablo a los Gálatas, ¿no? En el 1:10 le dice, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Pues si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo lo que está diciendo, tácitamente está diciendo, el motivo por el que hago lo que hago es Cristo. No.
Y podríamos decir, obviamente, si es por Cristo, lo hago por su gente, por su iglesia, por las personas por las que Él dio la vida, por esas personas por las que Él compró un precio tan alto, ¿no? Y cómo no servirles y amarles y cuidarles y bendecirles y darles y protegerles, ¿no? Entonces la gente y el lugar que Dios les había entregado y que lo tenían que proteger. Este ejército tenía que proteger a la gente y al lugar que Dios les había entregado, ¿no? Las ciudades, dice ahí, que Dios les había dado, ¿no? Entonces, aquí en eso no había duda para actuar, no hay duda en eso, ¿no? Así que si saben lo que tienen que hacer y tienen la motivación correcta, entonces pueden salir y obtener la victoria. Es decir, les está diciendo, tienen que salir y pelear y luchar por lo que Dios les ha dado. ¿No? De manera similar cada uno de nosotros. Lo que Dios nos ha dado, tenemos que salir y luchar por eso que Dios nos ha dado, protegerlo y cuidarlo, aún con nuestras propias vidas. Y en este verso 13 dice, y haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Te das cuenta este discurso de motivación? Los está centrando en Dios. Confían plenamente en que Dios va a hacer lo que a Él bien le parezca. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y podemos comprobar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y sabemos por lo que dice la Escritura que los planes de Dios, mis queridos hermanos, los planes de Dios siempre son de bien y no de mal. Así es que junto con ellos podemos decir, no, y haga Dios lo que bien le parezca. No es Joab, tampoco es David quien les daría la victoria, es Dios, es Dios, es Dios, ¿no? Básicamente este verso 13 que sí me encantó, es un llamado a confiar en Dios. Es un llamado de fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Salgan a la guerra. Es fe en práctica. Es una fe que no se queda cruzada de brazos esperando que las cosas sucedan. Es la fe que actúa, la fe que acciona confiando en que Dios hará. Dice Pablo a los Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no se queden cruzados de brazos. Es fe activa, fe activa. Verso 14 y 15, está muy emocionante este capítulo, ¿no? Dice, entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos, ¿qué hicieron? Huyeron de delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Ya no tuvieron que ayudarse el uno al otro, ya no tuvieron que colaborarse el uno al otro, simplemente fueron sorprendidos viendo cómo huyeron sus enemigos. No hicieron nada y el enemigo salió corriendo. ¿Sabes? Había ya una promesa de parte de Dios. Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Me encanta este Deuteronomio 28:7 porque es una promesa que la tomo para mí. Yo estoy consciente que esta promesa fue muy particular para el pueblo de Israel y vemos el cumplimiento parcial de esto. Digo parcial porque hay muchas promesas y muchas profecías que se cumplen más de una vez. Pero hoy lo estamos viendo en Primera de Crónicas capítulo 19 y sabemos que esto también
ha tenido cumplimiento el día de hoy en lo que está pasando en Israel. Aunque hoy el Israel de hoy se encuentra endurecido en contra de Cristo, sabemos que Dios tiene un plan perfecto para la nación de Israel. Y como dice Pablo, no debemos ensoberbecernos en contra de los israelíes que hoy se encuentran endurecidos, porque esos son la viña original que Dios puede injertar nuevamente si a Él le place. Si a Él le place, ¿no? Y esa victoria y eso no es de parte de Dios. Y yo tomo esta promesa también para mí, porque yo sé que lo mismo hace Dios. Dice el Nuevo Testamento que en Cristo somos más que vencedores, ¿no? En Él somos más que vencedores por medio de Jesucristo, ¿no? Él venció en la cruz, Él venció a la muerte y hoy nos ha dado esa victoria también a nosotros, ¿no? Ahora, vemos aquí cómo caen, pero ¿sabes qué hacen? Los sirios, después de que salieron huyendo, avergonzados, se preparan para volver a enfrentar a Israel. Verso 16. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, ¿no? Cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Eso es lo que sería hoy ya parte de Turquía, ¿no? El norte de Siria, después de el Éufrates, es Turquía. Y verso 17, luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los sirios entonces también buscan alianzas militares para poder enfrentar a Israel, ¿no? Como hoy sigue sucediendo. Verso 18, mas el pueblo sirio huyó de delante de Israel. Y mira la victoria en el verso 18, ¿no? Dice, y mató David a los sirios a 7,000 hombres de los carros y a 40,000 hombres de a pie. ¡Wow! ¡Qué cifras!, ¿no? Asimismo mató a Sofac, general del ejército, ¿no? Entonces el ejército mercenario ahora contratado por los sirios, o sea, a todos los derrocaron, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? Interesante, muy interesante. Un enemigo persistente. No desea la paz, un enemigo que hasta el día de hoy desea la destrucción de Israel, ¿no? Ahora, ¿qué hay que saber que paralelo a esto, que el cronista no lo dice, ya lo sabían, los israelitas lo sabía todo el pueblo, que en esa época Joab fue el que salió con el ejército a pelear, los valientes fueron los que salieron a pelear en esta etapa, pero David no. David no salió a la guerra, no. David se había quedado y es cuando cometió el pecado grave con Betsabé. Ahora, ¿qué ocurre después de estas victorias militares contundentes? Que ahora David tuvo que salir también a la guerra. Tuvo que salir de su comodidad y salir a la guerra. Así que era importante, muy importante para el cronista, destacar que si no hubiese orden en el reino, si no hubiese paz y seguridad, Dios no permitiría que se construyera el templo. Entonces algo más grande y más importante está que simplemente una victoria militar. Era importante para la construcción del templo. Y dice el verso 19, viendo los siervos de Hadad, ya le estoy poniendo Asad, el que es el ex de Siria que se fue actualmente a refugiar a Rusia. Hadad-Ezer, que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos.
Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón, ¿no? O sea, aprendieron la lección y dijeron, creo que mejor ya no queremos pleitos, ¿no? Ya no vamos a seguir ayudando a los amonitas. Continuamos en el capítulo 20, es un capítulo ya más corto, pero mira esto, aconteció a la vuelta del año, ha pasado un año, en el tiempo en el que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabá y lo destruyó. Otra vez vemos a ese enemigo persistente. Pero volvemos a ver aquí que David no fue a la guerra y se volvió a quedar en casa. ¿Cuándo? Fíjate lo que dice, voy a volver a poner a que pongamos atención en el verso 1. En el tiempo en que suelen los reyes salir a la guerra. ¿Por qué pasó un año? Porque el invierno es muy crudo en esa región. En esta época ya hay nieve en los altos del Golán que llegan hasta Siria, Damasco, todo esto. Ya hay nieve e ir a la guerra es prácticamente imposible. Entonces en ese tiempo la mayoría de las guerras cesaban y esperaban nuevamente a la primavera para volver a salir a la guerra. Entonces aquí pasó un año, a la vuelta del año, a la vuelta del tiempo, es que ellos dicen, pues vamos a volver a enfrentarnos a Israel y vamos a ver si esta vez ganamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Destruyó a los hijos de Amón y vino y sitió a Rabá. Y entonces, victoria también sobre de ellos. El enemigo no descansa, es persistente, es persistente. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Las guerras, las batallas en nuestra vida, no, siempre van a estar. Pero observa aquí otra vez que David no fue en ese tiempo a la guerra. Y quiero usar esta frase. Procrastinar es peligroso. Y quizá algunos con esa palabra dominguera que me saqué se están preguntando, ¿qué es procrastinar? Procrastinar es dejar de hacer las cosas que son importantes y necesarias y que es parte de nuestra responsabilidad para dedicarnos a hacer cosas ociosas, irresponsables e irrelevantes. Perder tiempo y horas viendo videos, series, quedarte sin ir a trabajar, en lugar de leer, en lugar de orar, ponerte a ver TikTok, ponerte a ver Instagram, ponerte a ver series, ponerte a perder el tiempo de una manera inútil, ¿no? Y no estoy diciendo que no tengamos tiempos de recreación, tiempos de descanso, tiempos de paz, de estar quietos. Pero en el tiempo en el que los reyes tienen que salir a la guerra, no sales y te quedas, pues puedes esperar cometer pecados y errores. Entonces, cuidado con los momentos y las horas de tranquilidad. Estos son los momentos en los que más fácilmente puede atacar Satanás. Más bien, en esos momentos y en esas horas de tranquilidad, velen y oren. En los días de vacaciones, en los días que no sales a trabajar, velar y orar es muy importante, ¿no? Incluso mucho más que en otras ocasiones, ¿no? No hay nada más lleno de peligro en la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer de Dios, y aún diría yo de cualquier persona que sirve a Dios, como el rey David, como un pastor, como un líder de la iglesia, que permanecer inactivo cuando Dios nos ha llamado a su empresa a servirle,
¿no? Cuando Dios nos ha llamado como siervos a servirle, Dios exige que estemos en los campos de batalla y no cruzados de brazos durmiendo en la hamaca. Yo diría que procrastinar es la madre de todos los males. Y por el contrario, ir a la guerra es terapia para el corazón y para el alma. Los que hemos sido llamados a servir a Dios, disfrutamos de estar frente a la guerra. ¿Y qué ocurre en el verso 2? Pues él no fue a la guerra, pero después tuvo que ir a la guerra. Y vemos este ir y venir. Y dice, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá. ¿No? Pues ya salió a la guerra y tuvo esta victoria militar. Y dice, y la halló de peso de un talento de oro. Y había en ella piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David, ¿no? Además, dice allí, de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Verso 3, sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas, ¿no? Entonces tomó al pueblo y lo usó como esclavos. Dice, lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén, ¿no? Entonces había quedado, pero al final tuvo que salir a la guerra. Pero, ok, quiero darte el contexto por si ha estado confuso. Para entender cómo David es que vuelve a entrar en escena, es necesario leer, no lo vamos a leer nosotros, ya estamos en el final de este estudio, pero es necesario haber leído 2 de Samuel capítulo 12, versos 26 en adelante, que nos dice que Joab fue el que esencialmente conquistó a Rabá, pero después llamó a David, nos dice, para que le ayudara con la conquista final. Pero eso ocurrió justo después del pecado de David con Betsabé y su subsecuente arrepentimiento y cómo Dios trató con él después de que él pecó. Y en el verso 29 de ese 2 de Samuel 12 dice, y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella. Entonces después del pecado, después de que debió haber salido a la guerra y no salió, sale finalmente a la guerra después de ese trato de Dios por su pecado, ¿no? Entonces ese fue el final, vaya, de la restauración al ministerio de David, ¿no? Volvió a hacer David lo que debería haber hecho todo el tiempo, llevar a Israel a la batalla en lugar de quedarse en Jerusalén. Esto significa que David estaba disfrutando de una victoria más. ¿Por qué es importante, mis queridos hermanos, reconocer esta parte en la Escritura? Porque su pecado no lo condenó a una vida de fracaso y de derrota. Quizá muchos hubieran querido ver a David sentado en una silla llorando su pecado por siempre. Y sí, tenemos que reconocer que hubo castigo por el pecado de David y un castigo severo de parte de Dios, pero eso no significó que su vida como rey estuviera arruinada. Y bueno, lo que sí podemos ver aquí que el cronista hace un énfasis en los tesoros obtenidos en las batallas, porque finalmente esos tesoros servirían para edificar el templo. Entonces David, a través de las guerras, está obteniendo botín que serviría para el futuro templo que Dios mandaría que se edificara. Entonces, ya está trabajando David en dejar un legado a su hijo. Y quiero hablarte en estos últimos versos de legado. ¿Qué es un legado? Un legado es cuando hacemos lo que deberíamos de hacer, pero lo hacemos con valentía y con fe. Cuando estamos haciendo lo que deberíamos hacer con valentía y con fe, estamos dejando un legado a la siguiente generación. Estamos dejando un camino a seguir a la siguiente generación. Y entonces a los que seguían después de David, cuando David ya está viejo,
A los que vienen les toca enfrentar a los gigantes filisteos. Verso 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sebecai, Husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Verso 5. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Anán, hijo de Jair, mató a Alami, hermano de Goliat, Geteo, el asta, de cuya lanza era como de un rodillo de telar, ¿no? Y aquí están matando también entre sus gigantes al hermano de Goliat, ¿no? Verso 6, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre grande de estatura, el cual tenía, imagínense eso, 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y eran descendientes de los gigantes, ¿no? O sea, un hombre muy extraño. Ese hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, ¿no? Entonces ya la siguiente generación está en acción. Verso 8 dice: estos serán descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos, ¿no? Entonces el cronista da créditos a David, pero de manera particular está dando ya a los jóvenes de la siguiente generación que también, así como David venció a Goliat, el hermano de David también está venciendo y los parientes de David también están venciendo, ¿no? El hermano de David está venciendo también a un gigante en Gad, ¿no? Parte de la idea es que sí, por supuesto, David está conquistando enemigos, pero también los está conquistando para dejarle un legado a Saúl, su hijo, en el futuro, ¿no? Nuestra victoria actual, el éxito que podamos lograr como padres, ¿escuchaste? Como hijos, como esposos, como hermanos en la congregación, como líderes en la iglesia, como líderes en una empresa, como personas en general, nuestra victoria actual no solo es buena para nosotros, sino que también transmite algo muy serio y muy importante para la siguiente generación. Estos guerreros filisteos fueron derrotados ya por parte de una nueva generación. Esos guerreros llamados refaítas, que eran descendientes de Rafá, que era son grupos que vienen de muchos años atrás, desde antes de que Israel llegara a Canaán. Esos famosos gigantes contra los que peleaban, ¿no? Y estos que pelearon, déjame expresarlo así, estos israelitas realizaron hazañas heroicas. Ya cuando David era viejo y había dejado de pelear y de luchar contra gigantes, esos israelitas continuaron haciendo hazañas heroicas, ¿no? Este es el final de esta enseñanza, pero déjame decirte eso, especialmente a los hombres. El legado de David no es solamente para el momento particular en el que lo logró, sino el éxito de David fue para los que dejó atrás, para los que vendrían. Un pueblo preparado para la victoria. Los triunfos de David, lo digo más claramente, fueron significativos no solo para él, sino también para los que aprendieron la victoria a través de su enseñanza y de su ejemplo. ¿Cuál fue el legado de David? Una generación con capacidad de matar gigantes. Nuestros hijos necesitan tener ejemplo. Esos jóvenes que se convirtieron en matagigantes tuvieron a un matagigantes de ejemplo. Y lo sé, esto es muy importante. Debemos de orar mucho por nuestros jóvenes.
pero no sin dejar de moldear con fe, con fuerza, con trabajo, con disciplina, con amor, con mucho valor. Nosotros, los que ya estamos viejos, vuelvo a decirlo, debemos no solamente de orar por ellos, es fácil orar por ellos, pero también debemos de modelar y de moldear su vida con dar ejemplo de nuestra fe, de cuánto amamos su palabra, de cuánto nos apasiona enseñarla y compartirla con otros, de cómo oramos, de cómo adoramos a nuestro Dios, pero también de cómo cumplimos lo que decimos, de cómo pagamos nuestras deudas, de cómo trabajamos y nos esforzamos, de cómo administramos, de cómo cumplimos nuestros compromisos, ¿no? Viviendo vidas de integridad, viviendo vidas de santidad, ¿no? Viviendo vidas temerosas a Dios, estamos dejando equipadas a las siguientes generaciones. Estamos dejando un legado de fe. Cuando estamos siendo valientes. Cuando somos valientes, estamos dejando equipadas a las siguientes generaciones. Y les hablo a los que conocen la palabra. Hebreos 11 no se ha terminado de escribir. Más bien yo digo que necesitamos más héroes de la fe. Necesitamos ser más héroes de la fe y necesitamos formar más héroes de la fe, más matagigantes. Nuestra época, el tiempo, especialmente el tiempo en el que estamos viviendo, sigue necesitando valientes que salgan y que peleen la buena batalla de la fe. Hombres, pero no solo hombres, hombres y mujeres temerosos de Dios, que puedan modelar su amor por la palabra, su integridad, su sabiduría, su trabajo, en los detalles, en la puntualidad, en la limpieza, en el orden, en la capacidad de administrar, en la capacidad de cumplir. Hombres y mujeres bajo el supremo comandante en jefe, Jesucristo. Él es el coronel, el supremo coronel de los ejércitos celestiales, ¿no? Debemos de considerar esto todos los días. Nuestro enemigo es persistente. Las batallas son cotidianas y no se van a detener. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho esa profesión de fe delante de muchas personas, que puedan ver en ti y en mí héroes de la fe para que ellos puedan seguir ese ejemplo. Tenemos ese llamado a ser héroes de la fe, como lo fue David y como lo fueron sus valientes de los cuales estamos hablando hoy, bajo el mandato del supremo coronel, del supremo comandante en jefe, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, ¿no? Padre, gracias te damos por estos capítulos, por esta enseñanza, Señor, de media semana que es desafiante y nos reta, Señor, ser los hombres y las mujeres que debemos ser, Señor. Hombres valientes, Señor. Hombres valientes, hombres y mujeres valientes, Señor, que entienden tu llamado, Señor, y dejan de jugar ser soldados, dejan de jugar a la iglesita, Señor. Dejan de entretenerse, Señor. Dejan de pensar y vivir para sí mismos. Y ahora viven, Señor, para enfrentar a los sirios espirituales, a los amonitas espirituales, a los gigantes espirituales, Señor, que buscan
destruir la fe de muchos, que buscan acabar con la fe de muchos, Señor. Déjanos amar tu palabra. Déjanos, Señor, buscarte con pasión en oración. Déjanos ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Dios. Déjanos romper todos nuestros compromisos con el mundo para agradarte a ti y solo a ti, Señor. Levanta de entre nosotros una generación de matagigantes. Te lo ruego, mi Dios, te lo suplico, mi Dios, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Haznos hombres y mujeres, Señor, de fe. Y déjanos dejar un legado de fe a los que vienen de su vida, Dios. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.